El sol de agosto caía implacable sobre el rancho Sol Naciente, pintando de dorado los pastos secos que se extendían hasta perderse en el horizonte de Nuevo México. Thomas McAllister ajustó su sombrero de ala ancha mientras caminaba hacia el granero, las botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. El aire era seco y caliente, cargado con el aroma de la salvia y el ganado. Las cigarras cantaban su monótona melodía desde los mezquites, mientras que a lo lejos se escuchaba el mugir ocasional de las vacas que pastaban en los campos. Era el final de otro día solitario en el rancho. Thomas había pasado las últimas 8 horas reparando cercas, revisando el ganado y lidiando con la bomba de agua que insistía en fallar cada 2 días. A los 45 años, su rostro curtido por el sol y el viento mostraba las líneas profundas de alguien que había vivido demasiado y sonreído muy poco. Sus ojos azules, una vez brillantes con esperanza y juventud, ahora parecían 2 charcos helados que reflejaban años de soledad. El granero se alzaba ante él como una sombra oscura contra el cielo anaranjado del atardecer. Era una estructura sólida, construida con madera de pino y adobe, lo suficientemente grande para almacenar el heno para todo el invierno. Thomas había construido ese granero con sus propias manos 15 años atrás, cuando Mary aún vivía, y pequeño Sean corría entre sus piernas preguntando si podía ayudar. Ahora, como todo lo demás en el rancho, era solo un recordatorio de lo que había perdido. Mientras se acercaba a la puerta del granero, Thomas notó algo extraño. Había huellas pequeñas en el polvo, demasiado pequeñas para ser de un adulto. Se detuvo y entrecerró los ojos. Las huellas parecían ir directamente hacia la puerta entreabierta del granero. Su instinto de ranchero se activó inmediatamente. Podían ser ladrones, aunque era raro que fueran tan pequeños. Más probable era que fuera algún animal que había logrado entrar. Empujó la puerta lentamente, y el familiar chirrido de las bisagras oxidadas llenó el aire. La luz del atardecer se filtró en rayos dorados a través de las grietas en las paredes de madera, creando un juego de luces y sombras que danzaba sobre las balas de heno apiladas hasta el techo. El aire dentro era más fresco, cargado con el aroma dulce del heno seco y la madera vieja. Y entonces la escuchó. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero inconfundible para cualquiera que hubiera sido padre. Un sollozo. Un llanto ahogado y desesperado que parecía venir de las profundidades del alma. Thomas se quedó inmóvil, su corazón comenzando a latir más rápido. Había pasado tanto tiempo desde que había escuchado el llanto de un niño en su propiedad que por un momento pensó que estaba alucinando. Siguió el sonido moviéndose lentamente entre las balas de heno. Sus botas crujían sobre la paja esparcida en el suelo y cada paso parecía amplificado en el silencio del granero. El llanto se hizo más claro, más definido. Era definitivamente un niño, y por el tono, probablemente una niña muy pequeña. En el rincón más alejado del granero, casi oculta entre 2 enormes balas de heno, Thomas la encontró. Era una niña de no más de 8 años, acurrucada en posición fetal sobre un pedazo de lona vieja. Su ropa estaba sucia y rasgada, un vestido que una vez había sido blanco, pero que ahora era del color de la tierra. Su cabello negro y rizado caía en mechones enredados alrededor de su rostro pequeño, y sus pies descalzos estaban cortados y llenos de polvo. Pero lo que más impactó a Thomas fueron sus ojos, grandes, oscuros, llenos de un terror tan profundo que parecía demasiado antiguo para alguien tan joven. La niña lo miró con la mirada de un animal herido, lista para huir o luchar si era necesario. Sus lágrimas habían dejado rastros limpios en sus mejillas sucias, y Thomas pudo ver que había estado llorando durante mucho tiempo. Temblaba, no solo de miedo, sino también de frío a pesar del calor del día. «Hola, pequeña», dijo Thomas suavemente, bajando lentamente hasta quedar en cuclillas a una distancia segura. Su voz, ronca por años de no usar mucho, sonaba extraña incluso para él. «¿Cómo te llamas?» La niña no respondió, solo lo miró con esos ojos enormes llenos de miedo. Thomas notó que tenía los labios secos y agrietados, y que sus pequeñas manos se aferraban a la lona como si fuera lo único que la separaba del fin del mundo. «¿Tienes hambre?»,
preguntó Thomas, manteniendo su voz lo más gentil posible. La niña no respondió, pero Thomas vio cómo sus ojos se dirigían brevemente hacia él cuando mencionó la comida. ¿Sed? Esta vez, la niña asintió casi imperceptiblemente. Thomas sintió algo moverse en su pecho, una sensación que había estado dormida durante años. Era compasión, mezclada con algo más profundo, algo que reconocía el dolor en esos ojos jóvenes porque él había sentido un dolor similar. «Me llamo Thomas», dijo, sentándose completamente en el suelo para parecer menos amenazante. «Este es mi granero. Mi casa está justo allí», señaló hacia la puerta, aunque ella no podía verla desde su posición. «¿Llevas mucho tiempo aquí?» La niña finalmente habló, su voz apenas un susurro ronco. Dos días. Su acento era claramente mexicano, lo que explicaba mucho. Thomas había visto cómo algunos de los habitantes del pueblo trataban a las familias mexicanas, especialmente después de que la fiebre amarilla había azotado principalmente a esa comunidad el mes pasado. La ignorancia y el miedo habían creado un ambiente de hostilidad que Thomas siempre había encontrado despreciable. «¿Dónde están tus padres, pequeña?», preguntó Thomas, aunque por el miedo en sus ojos ya sospechaba la respuesta. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas frescas. «Se fueron al cielo», susurró. «La fiebre se los llevó a los dos». Thomas cerró los ojos por un momento, sintiendo una punzada familiar de dolor. Conocía esa pérdida, esa soledad absoluta que comes a una persona desde adentro. Cuando abrió los ojos, vio que la niña lo estaba mirando con una expresión diferente. Todavía había miedo, pero también algo más. Tal vez reconocimiento, tal vez la comprensión de que este hombre conocía el dolor. «¿Cómo te llamas?», preguntó de nuevo, esta vez con más gentileza. «María», respondió ella, su voz un poco más fuerte. «María Esperanza Vázquez». Thomas sintió algo familiar en ese apellido, pero no pudo ubicar qué. En ese momento no importaba. Lo que importaba era que había una niña de 8 años, completamente sola en el mundo, escondida en su granero porque no tenía ningún otro lugar donde ir. «Bueno, María Esperanza», dijo Thomas, poniéndose de pie lentamente para no asustarla. «¿Qué te parece si vamos a la casa? Tengo algo de estofado en la estufa y creo que hay pan fresco también». La niña lo miró con desconfianza, pero Thomas pudo ver la batalla entre el miedo y la desesperación en sus ojos. La desesperación ganó. ¿No va a echarme?», preguntó María, su voz temblando. Thomas sintió algo quebrarse en su pecho. ¿Cuánto rechazo había experimentado esta niña en los últimos días? ¿Cuántas puertas se habían cerrado en su cara? «No, María», dijo Thomas, extendiendo su mano hacia ella. «No te voy a echar, te lo prometo». La niña miró su mano extendida durante un largo momento. Thomas podía ver la guerra interna en sus ojos, la necesidad desesperada de confianza luchando contra el miedo aprendido. Finalmente, lentamente, extendió su pequeña mano sucia y tocó la de Thomas. Su mano era tan pequeña, tan frágil, que Thomas sintió como si estuviera sosteniendo un pájaro herido, pero también sintió algo más: propósito. Por primera vez en años, sintió que había algo que necesitaba hacer, alguien que necesitaba proteger. «Ven», dijo suavemente, ayudándola a ponerse de pie. «Vamos a conseguirte algo de comida y un lugar donde dormir como es debido». Mientras caminaban hacia la casa, Thomas no pudo evitar notar cómo María miraba constantemente hacia atrás, como si esperara que alguien la persiguiera. Sus pasos eran pequeños y vacilantes, y se mantenía muy cerca de él, pero no demasiado cerca. Era el comportamiento de alguien que había aprendido a no confiar completamente en nadie. La casa de Thomas era modesta pero sólida. Construida con adobe y madera, tenía 2 dormitorios, una cocina amplia y una sala de estar con una chimenea de piedra. No era lujosa, pero era cómoda y estaba llena de los recuerdos de una vida que había sido feliz una vez. Thomas encendió la lámpara de aceite en la cocina y avivó el fuego en la estufa. El estofado que había preparado esa mañana todavía estaba caliente, llenando la cocina con un aroma rico y reconfortante. María se quedó de pie cerca de la puerta,
como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. «Puedes sentarte», dijo Thomas, señalando una silla en la mesa de la cocina. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» María se sentó en el borde de la silla, sus pies descalzos balanceándose sin tocar el suelo. «Ayer, creo», susurró. «Encontré algunas bayas». Thomas sirvió un tazón grande de estofado y cortó un pedazo generoso de pan. Colocó la comida frente a María y se sentó al otro lado de la mesa, lo suficientemente lejos para no asustarla, pero lo suficientemente cerca para que supiera que estaba ahí. María miró la comida como si no pudiera creer que fuera real. Luego miró a Thomas, buscando alguna señal de que esto era una broma cruel o una trampa. «Ve, come», dijo Thomas gentilmente. «Es tuyo». María tomó la cuchara con manos temblorosas y probó un bocado pequeño. Sus ojos se cerraron por un momento y Thomas vio cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de miedo o desesperación, eran de alivio. Comió rápidamente, como si temiera que la comida pudiera desaparecer en cualquier momento. Thomas no dijo nada, solo la observó comer, sintiendo una calidez extraña en su pecho. Había olvidado lo que se sentía cuidar de alguien más. Cuando María terminó, Thomas le sirvió más, y luego más. No fue hasta que ella rechazó gentilmente un cuarto tazón que Thomas supo que finalmente había comido lo suficiente. «¿Mejor?», preguntó Thomas. María asintió, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Gracias, señor», susurró. «Solo Thomas», dijo él, «y no tienes que agradecerme. Todos necesitamos comer». Se quedaron sentados en silencio cómodo durante un momento. Thomas podía ver que María estaba luchando contra el sueño, sus párpados pesados después de la comida caliente y tal vez el primer momento de seguridad que había sentido en días. «María», dijo Thomas finalmente, «¿tienes familia? ¿Algún lugar donde puedas ir?» María negó con la cabeza. «Todos se fueron», susurró. «La fiebre se llevó a casi todos en nuestro lado del pueblo. Los que quedaron tienen miedo. Piensan que puedo estar enferma también». Thomas sintió una ola de ira hacia las personas que habían rechazado a una niña de 8 años por puro miedo e ignorancia, pero también sintió algo más, una determinación que no había sentido en años. «Bueno», dijo, mirando directamente a los ojos de María, «no tienes que preocuparte por eso nunca más. Puedes quedarte aquí». María lo miró con ojos enormes. «¿En serio?». «En serio», dijo Thomas. «Este rancho es grande y solitario. Podría usar algo de compañía». Pero soy mexicana», dijo María, como si esto fuera algo de lo que debería avergonzarse. «Y yo soy irlandés», dijo Thomas con una pequeña sonrisa. «Supongo que ambos somos forasteros aquí». María sonrió por primera vez desde que Thomas la había encontrado. Era una sonrisa pequeña y vacilante, pero era real, y en ese momento Thomas sintió algo que había estado muerto en su corazón durante años. Sintió esperanza. «Ven», dijo Thomas, poniéndose de pie. «Te voy a mostrar tu habitación». La llevó por el pequeño pasillo hasta el dormitorio que había sido de Sean. Thomas había evitado esa habitación durante años, pero ahora, con María a su lado, no se sentía como una tumba. Se sentía como un nuevo comienzo. «Esta era la habitación de mi hijo», dijo Thomas encendiendo la lámpara. «Se llamaba Sean. Tenía más o menos tu edad cuando se fue». María miró alrededor de la habitación. Había una cama pequeña con un edredón azul, un baúl de madera y algunos juguetes todavía en los estantes. Todo estaba cubierto con una fina capa de polvo, pero por lo demás intacto. «¿Le importaría?», preguntó María suavemente. «¿Le importaría a Sean que yo use su habitación?». Thomas sintió lágrimas quemar sus ojos. «Creo», dijo, su voz un poco ronca, «que a Sean le gustaría saber que alguien la está usando, que no está tan sola». María se acercó a la cama y pasó su mano pequeña sobre el edredón. «Nunca tuve una habitación para mí sola», susurró. «Bueno, ahora la tienes», dijo Thomas. «Y María…». Ella lo miró. «Nunca más dormirás sola», dijo,
y las palabras salieron de algún lugar profundo en su corazón que había estado cerrado durante años. Nunca más tendrás que esconderte en graneros o tener miedo. Esta es tu casa ahora. María comenzó a llorar de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que se parecía a la alegría. Corrió hacia Thomas y lo abrazó con fuerza, sus pequeños brazos apenas llegando alrededor de su cintura. Thomas se quedó inmóvil por un momento, sorprendido por el gesto. Había pasado tanto tiempo desde que alguien lo había abrazado que había olvidado lo que se sentía. Lentamente, puso sus brazos alrededor de la niña, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el suyo. «Está bien», susurró sorprendido por la emoción en su propia voz. «Está bien, pequeña. Estás a salvo ahora». Mientras sostenía a María, Thomas no tenía idea de que su simple acto de bondad ya había puesto en movimiento eventos que cambiarían no solo sus vidas, sino las de muchas otras personas. No sabía que el viejo Pedro, que había estado escondido en los arbustos cerca del granero, había presenciado todo y ya estaba cabalgando hacia las montañas para encontrar a don Alejandro Vázquez. No sabía que Harrison Whitmore, el banquero más poderoso del pueblo, ya había comenzado a planear cómo deshacerse del problema de un ranchero que protegía a una niña mexicana. Todo lo que Thomas sabía en ese momento era que había encontrado algo que había perdido años atrás. Había encontrado una razón para vivir, una razón para levantarse cada mañana. Había encontrado una hija. Y María, por primera vez en semanas, se durmió sin miedo, sabiendo que alguien la protegería, sabiendo que finalmente tenía un hogar, pero ninguno de ellos sabía que las fuerzas del odio y la codicia ya se estaban moviendo contra ellos y que pronto tendrían que luchar por el derecho a ser una familia. El primer día había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. El amanecer llegó temprano al rancho Sol Naciente, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que se extendían como dedos de luz sobre la vasta extensión de Nuevo México. Thomas se despertó con el sonido familiar de los gallos cantando y el mugir distante del ganado, pero por primera vez en años no se sintió completamente solo. Había alguien más en la casa, alguien que dependía de él. Se vistió silenciosamente y caminó hacia la cocina, donde comenzó a preparar el desayuno. El aroma de los huevos fritos y el tocino comenzó a llenar la casa, junto con el rico olor del café recién hecho. Estaba cortando pan cuando escuchó pasos pequeños en el pasillo. María apareció en la puerta de la cocina, vistiendo el mismo vestido sucio del día anterior, pero con el cabello un poco más ordenado. Había intentado peinarse con los dedos, y Thomas sintió una punzada de ternura al ver el esfuerzo. «Buenos días, María», dijo Thomas con una sonrisa. «¿Dormiste bien?» María asintió, pero Thomas pudo ver que todavía estaba cautelosa, como si no pudiera creer completamente que esto era real. «Sí, señor. Digo, Thomas, ¿tienes hambre?» Los ojos de María se iluminaron y Thomas recordó que probablemente había estado hambrienta durante días antes de que él la encontrara. Sirvió 2 platos con huevos, tocino y pan y colocó uno frente a María. Mientras comían, Thomas observó a la niña. A la luz del día podía ver mejor el estado en que estaba. Su ropa estaba no solo sucia, sino también rasgada en varios lugares. Sus zapatos habían desaparecido por completo, y sus pies estaban cortados y callosos por caminar descalza. Pero lo que más le preocupaba era lo delgada que estaba. Había estado sin comida regular durante demasiado tiempo. «María», dijo Thomas gentilmente, «después del desayuno creo que deberíamos conseguirte algo de ropa nueva, y tal vez un baño». María se sonrojó ligeramente. «No tengo dinero para ropa nueva», susurró. «Yo sí», dijo Thomas simplemente. «Y ahora que vives aquí, es mi responsabilidad asegurarme de que tengas todo lo que necesitas». María lo miró con ojos enormes. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué es tan amable conmigo?». Thomas se detuvo, considerando la pregunta. Era una pregunta justa. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué había decidido cuidar de una niña que había encontrado en su granero? «Porque», dijo finalmente, «todos necesitamos a alguien que nos cuide, y todos necesitamos a alguien a quien cuidar».
María asintió como si entendiera perfectamente lo que él quería decir. Tal vez lo entendía. Tal vez ella también había estado sola durante demasiado tiempo. Después del desayuno, Thomas ensilló su caballo y ayudó a María a subir detrás de él. Iban a ir al pueblo para comprar ropa y suministros. Thomas no anticipaba problemas, pero debería haberlo hecho. Debería haber sabido que en un pueblo como Esperanza Springs, la bondad hacia una niña mexicana no sería vista como virtud. El pueblo de Esperanza Springs era pequeño pero próspero, con una calle principal de tierra flanqueada por edificios de madera y adobe. Había una tienda general, una cantina, un banco, una oficina del sheriff y una iglesia. También había una clara división entre el lado americano del pueblo y el lado mexicano, aunque la epidemia de fiebre amarilla había devastado principalmente a la comunidad mexicana. Thomas y María se detuvieron frente a la tienda general de Morrison. Era un edificio de 2 pisos con un gran porche y ventanas que mostraban mercancías tentadoras. Normalmente, Thomas disfrutaba de sus visitas a la tienda, charlando con el señor Morrison sobre el clima y los precios del ganado. Pero hoy sintió una tensión en el aire que no había notado antes. Mientras ayudaba a María a bajar del caballo, Thomas notó que varias personas en la calle se habían detenido para mirarlos. Sus expresiones no eran de curiosidad amigable. Eran de desaprobación y algo más oscuro. «Quédate cerca de mí», le susurró Thomas a María, tomando su mano. Entraron en la tienda y la campana sobre la puerta anunció su llegada. El señor Morrison estaba detrás del mostrador, un hombre delgado con bigote gris y anteojos. Normalmente habría saludado a Thomas con una sonrisa y una broma. Hoy apenas levantó la vista. «Necesito ropa para la niña», dijo Thomas, acercándose al mostrador. Vestidos, zapatos, ropa interior, todo lo que una niña de su edad necesitaría. El señor Morrison finalmente levantó la vista, sus ojos moviéndose de Thomas a María y de vuelta a Thomas. «¿La niña mexicana?», preguntó, su voz fría. Thomas sintió un destello de ira. «Su nombre es María», dijo con firmeza. «Y sí, necesita ropa». Morrison suspiró como si esto fuera una gran inconveniencia. «Mire, Thomas, usted es un buen cliente, pero nada», interrumpió Thomas. «¿Tiene ropa para niñas o no?». Antes de que Morrison pudiera responder, la puerta se abrió y entró Harrison Whitmore. Era un hombre imponente de unos 50 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje caro que contrastaba fuertemente con la ropa de trabajo que usaba la mayoría de la gente del pueblo. Era el dueño del banco y uno de los hombres más poderosos de la región. «Thomas», dijo Whitmore, su voz suave, pero con una calidad acerada. «Escuché que habías adoptado una mascota». Thomas se volvió para enfrentar a Whitmore, instintivamente empujando a María detrás de él. «Si te refieres a que estoy cuidando de una niña huérfana, entonces sí». Whitmore sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. «Una niña mexicana huérfana», corrigió. «Eso es interesante». «¿Hay algún problema con eso?», preguntó Thomas, su voz bajando a un tono peligroso. «Bueno», dijo Whitmore paseando casualmente por la tienda, «la gente está empezando a hablar. Se preguntan si es sabio que un hombre soltero cuide de una niña, especialmente una niña de esa clase». Thomas sintió la ira elevarse en su pecho como una marea roja. «¿Qué estás insinuando exactamente, Whitmore?». «No estoy insinuando nada», dijo Whitmore, su sonrisa ensanchándose. «Solo digo que la gente habla. Y cuando la gente habla, a veces las autoridades tienen que involucrarse». «¿Qué autoridades?». «Bueno, está el sheriff, por supuesto, y el juez, y la nueva ley territorial sobre el cuidado de menores, especialmente menores de antecedentes cuestionables». Thomas dio un paso hacia Whitmore. «María no tiene antecedentes cuestionables. Es una niña de 8 años cuyos padres murieron de fiebre amarilla». «Así, la fiebre amarilla», dijo Whitmore, su voz goteando falsa compasión, «que devastó principalmente a la comunidad mexicana. Algunos dirían que es una limpieza natural, una forma de que la naturaleza corrija ciertos desequilibrios». El puño de Thomas se cerró, pero antes de que pudiera hacer algo, sintió un pequeño tirón en su manga. Miró hacia abajo y vio a María mirándolo con ojos enormes y asustados. Su miedo lo trajo de vuelta a la realidad.
Esto no era solo sobre él. Tenía que pensar en María. «Vámonos», dijo Thomas, tomando la mano de María. «Podemos conseguir lo que necesitamos en otro lugar». Pero Whitmore no había terminado. «Thomas», dijo, su voz ahora más seria, «soy tu amigo. Te estoy dando una oportunidad. Entrega a la niña a las autoridades apropiadas. Será cuidada. Apropiadamente». ¿Apropiadamente? Thomas se volvió. ¿Te refieres a que será enviada a uno de esos orfanatos donde los niños mexicanos son tratados como sirvientes? Será cuidada por su propia gente, dijo Whitmore. ¿Dónde pertenece? Ella pertenece conmigo, dijo Thomas con fiereza. Es mi hija ahora. El silencio llenó la tienda. Incluso Morrison había dejado de pretender que trabajaba y estaba mirando abiertamente. Whitmore había perdido su sonrisa. «Tu hija», repitió Whitmore lentamente. «Interesante elección de palabras, especialmente considerando que no has adoptado legalmente a nadie». «Eso se puede arreglar», dijo Thomas. «¿Puede?» Whitmore se acercó un paso. «¿Estás seguro de eso? Porque yo conozco al juez, y el juez conoce la opinión de la comunidad sobre estos arreglos irregulares». Thomas se dio cuenta de que esto había sido planeado. Whitmore no había entrado casualmente en la tienda. Había estado esperando este momento. «¿Qué quieres, Whitmore?», preguntó Thomas directamente. «Quiero que seas razonable», dijo Whitmore. «Quiero que pienses en lo que es mejor para todos, incluyendo a la niña. ¿Y qué piensas que es mejor para ella? Que vaya con su propia gente. Que no sea una carga para un hombre que claramente no está equipado para criar a una niña, especialmente una niña mexicana». Thomas sintió a María temblar detrás de él. «No es una carga», dijo. «Es mi hija». «¿Tu hija?» Whitmore se rió, pero fue una risa fría. «Thomas, seamos honestos. Encontraste a una niña vagabunda en tu granero y te apiadas de ella. Eso es comprensible, pero no la convierte en tu hija». «Sí lo hace», dijo Thomas, sorprendido por la convicción en su propia voz. «Sí lo hace». Whitmore estudió a Thomas por un largo momento. «Muy bien», dijo finalmente. «Pero Thomas, necesitas entender algo. Este pueblo tiene ciertos estándares, cierta forma de hacer las cosas. Y cuando alguien decide desafiar esos estándares, bueno, las cosas pueden volverse muy difíciles para esa persona». «¿Es eso una amenaza?», preguntó Thomas. «Es un consejo», dijo Whitmore, ajustándose los puños de su camisa. «Un consejo amigable de alguien que quiere verte prosperar. Tu rancho es hermoso, Thomas. Sería una pena si algo le pasara». Thomas sintió que su sangre se helaba. «¿Qué dijiste?» «Dije que sería una pena», repitió Whitmore lentamente. «Si algo le pasara a tu hermoso rancho. Los accidentes suceden, después de todo. Fuegos, ganado perdido, bombas de agua rotas, ese tipo de cosas». Ahora Thomas estaba seguro. Esto no era solo sobre prejuicio o desaprobación social. Esto era sobre poder, control y la determinación de Whitmore de mantener el pueblo exactamente como él lo quería. «Entiendo perfectamente», dijo Thomas, su voz peligrosamente baja. «Pero Whitmore, tú también necesitas entender algo. Esa niña está bajo mi protección y haré cualquier cosa para protegerla». «¿Incluyendo destruir tu propia vida?», preguntó Whitmore. «Si es necesario», dijo Thomas sin dudarlo. Whitmore asintió lentamente. «Entonces supongo que no hay más nada que discutir. Pero recuerda, Thomas, tuviste una oportunidad de hacer esto fácil». Con eso, Whitmore se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Ah, y Thomas, puede que quieras revisar los términos de tu hipoteca. Creo que hay algunos pagos que se vencen pronto». La puerta se cerró detrás de él, dejando a Thomas y María solos con Morrison, quien inmediatamente comenzó a buscar entre su inventario. «Lo siento, Thomas», murmuró Morrison sin levantar la vista. «Realmente no tengo mucha ropa para niñas en este momento». Thomas sabía que era mentira, pero no tenía sentido discutir. «Está bien», dijo. «Encontraremos lo que necesitamos en otro lugar». Cuando salieron de la tienda, Thomas notó que había más gente en la calle de lo normal, y todos parecían estar mirándolos. Algunas de las miradas eran de curiosidad, otras de desaprobación y unas pocas de hostilidad abierta.
Thomas se dio cuenta de que la noticia de que había adoptado a una niña mexicana ya se había extendido por todo el pueblo. «Thomas», susurró María, tirando de su manga. «¿Vamos a casa?» Thomas miró hacia abajo y vio miedo en los ojos de María. No miedo por ella misma, sino miedo por él. Miedo de que su bondad hacia ella pudiera traerle problemas. «Sí», dijo Thomas, alzándola para ponerla en el caballo. «Vamos a casa». Pero mientras cabalgaban de regreso al rancho, Thomas no podía quitarse de la mente las palabras de Whitmore. La amenaza había sido clara: conforma o enfrenta las consecuencias, y Thomas tenía la sensación de que las consecuencias serían más severas de lo que había anticipado. Lo que Thomas no sabía era que mientras él y María habían estado en el pueblo, otros eventos se habían estado desarrollando. El viejo Pedro, que había sido testigo del rescate de María la noche anterior, había cabalgado toda la noche para llegar a un campamento secreto en las montañas, donde un hombre que se creía muerto estaba esperando noticias sobre su nieta. Don Alejandro Vázquez había sido un hombre próspero una vez, dueño de un gran rancho y respetado líder de la comunidad mexicana-americana en la región. Pero cuando las tensiones raciales comenzaron a aumentar y hombres como Whitmore empezaron a usar la ley para despojar a las familias mexicanas de sus tierras, don Alejandro había sido forzado a la clandestinidad. Oficialmente, había muerto en la epidemia de fiebre amarilla. En realidad, había fingido su muerte para escapar de una orden de arresto fabricada y ahora lideraba una red secreta de familias mexicanas que se protegían mutuamente de la persecución. Cuando Pedro llegó al campamento, jadeando y cubierto de polvo, don Alejandro supo inmediatamente que algo había pasado. «Don Alejandro», dijo Pedro, bajando de su caballo, «tengo noticias sobre la nieta». El rostro de don Alejandro se endureció. María era la hija de su hijo Roberto, quien había muerto junto con su esposa en la epidemia. Don Alejandro había estado buscando a María desesperadamente, pero había sido informado de que también había muerto. «¿Está viva?», preguntó don Alejandro. «Sí», dijo Pedro, «y está siendo cuidada por un hombre bueno, un ranchero americano llamado Thomas McAllister». Don Alejandro conocía ese nombre. McAllister tenía reputación de ser justo en sus tratos con los trabajadores mexicanos, a diferencia de muchos otros rancheros americanos. «Cuéntame todo», dijo don Alejandro. Pedro relató lo que había visto: la niña escondida en el granero, las lágrimas, el hambre y luego la bondad increíble de Thomas. Cómo había alimentado a la niña, le había dado refugio y le había prometido que nunca más dormiría sola. «Pero don Alejandro», añadió Pedro, «vi algo más. Harrison Whitmore estaba en el pueblo esta mañana y no parecía contento. Creo que va a haber problemas». Don Alejandro asintió gravemente. Conocía a Whitmore por reputación. Era el tipo de hombre que veía a la gente mexicana como una amenaza a su visión de un territorio puro y americano. «Reúne a los hombres», dijo don Alejandro. «Todos los hombres. Si este Thomas McAllister está dispuesto a proteger a mi nieta, entonces nosotros lo protegeremos a él». «¿Cuántos hombres?», preguntó Pedro. Don Alejandro pensó por un momento. Su red incluía no solo a familias mexicanas, sino también a algunos americanos que habían sido maltratados por hombres como Whitmore. Había vaqueros, agricultores, comerciantes y hasta algunos ex-soldados. «Todos», dijo finalmente. «Cada hombre que pueda montar un caballo y disparar un rifle. Es hora de que Harrison Whitmore aprenda que no puede intimidar a las personas buenas sin consecuencias». Mientras tanto, de vuelta en el rancho, Thomas estaba tratando de procesar todo lo que había pasado en el pueblo. Había subestimado la resistencia que enfrentaría. Había pensado que tal vez habría algo de murmuración y desaprobación, pero no había anticipado la hostilidad abierta y las amenazas veladas. «¿Thomas?», la voz suave de María lo sacó de sus pensamientos. Estaba sentada en la mesa de la cocina, columpiando sus piernas, mirándolo con preocupación. «¿Sí, pequeña? Ese hombre, el del pueblo, ¿va a lastimarte por mi culpa?». Thomas se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «María, escúchame muy bien. Nada de lo que pueda pasar es tu culpa. Nada. La gente como Whitmore está llena de odio, y van a encontrar una razón para odiar sin importar lo que hagamos.
Pero si no hubiera venido aquí, si no hubieras venido aquí, interrumpió Thomas, yo seguiría siendo un hombre solitario y amargado que había olvidado lo que significa tener una familia. Tú me salvaste, María, no al revés. María lo miró con ojos enormes. ¿En serio? En serio, dijo Thomas sonriendo, pero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Si algo pasa, si tengo que pelear para protegerte, necesito que te mantengas a salvo. ¿Puedes hacer eso? María asintió solemnemente. Sí, papá. La palabra golpeó a Thomas como un rayo. Papá. Había pasado tanto tiempo desde que alguien lo había llamado papá que había olvidado el poder que tenía esa palabra. Eso es, dijo Thomas, su voz un poco ronca. Soy tu papá ahora, y los papás protegen a sus hijas. Esa noche Thomas se quedó despierto mucho tiempo después de que María se hubiera ido a dormir. Estaba sentado en su porche, mirando las estrellas y pensando en lo que había dicho Whitmore sobre revisar los términos de su hipoteca. Thomas tenía 3 pagos que se vencían en las próximas semanas, y aunque tenía el dinero, sabía que Whitmore podría crear problemas legales si quería. Pero no importaba. Había tomado una decisión. María era su hija ahora, y haría cualquier cosa para protegerla, incluso si significaba perder todo lo que había construido. Lo que Thomas no sabía era que en las montañas, don Alejandro estaba preparando algo que cambiaría todo. Había enviado mensajeros a toda la red, y hombres de docenas de millas alrededor estaban cabalgando hacia el rancho de McAllister, no para lastimar a nadie, sino para proteger al hombre que había mostrado bondad hacia una niña mexicana huérfana. Y Harrison Whitmore, sentado en su oficina en el banco, estaba haciendo sus propios planes. Había decidido que Thomas McAllister había elegido el lado equivocado y era hora de enseñarle una lección que no olvidaría. La tormenta se estaba formando y ninguno de los protagonistas sabía lo que les esperaba. Pero una cosa era cierta: el gesto simple de bondad de Thomas hacia María había puesto en movimiento fuerzas que pronto colisionarían en una confrontación épica. El segundo día había terminado, pero la verdadera batalla estaba por comenzar. El tercer día amaneció con nubes grises acumulándose en el horizonte, como si el mismo cielo presagiara los eventos que estaban por desarrollarse. Thomas se despertó temprano, como siempre, pero esta vez había algo diferente en el aire. Una tensión que hacía que los caballos se movieran inquietos en el corral y que el ganado se agrupara cerca de la casa. María ya estaba despierta cuando Thomas llegó a la cocina, sentada en su silla favorita, con las piernas cruzadas, mirando por la ventana. Había algo en su postura que le recordó a Thomas lo madura que había tenido que volverse para su edad. «Buenos días, pequeña», dijo Thomas comenzando a preparar el desayuno. «¿Dormiste bien?» María asintió, pero Thomas notó que había círculos oscuros bajo sus ojos. «Escuché ruidos anoche», dijo suavemente, como si hubiera gente moviéndose afuera. Thomas se detuvo en medio de partir los huevos. «¿Qué tipo de ruidos?» «Caballos», dijo María. «Muchos caballos, pero no se acercaron a la casa». Thomas sintió un escalofrío. Había estado tan preocupado por las amenazas directas de Whitmore que no había considerado que el hombre pudiera estar vigilando el rancho. «¿Viste algo?» María negó con la cabeza. Tenía miedo de mirar. Thomas terminó de preparar el desayuno en silencio, su mente trabajando. Si Whitmore estaba vigilando el rancho, significaba que sus amenazas habían sido más que palabras vacías. Significaba que el hombre estaba preparándose para algo. Después del desayuno, Thomas decidió revisar el perímetro del rancho. Ensilló su caballo y le dijo a María que se quedara en la casa. «¿Vas a volver?», preguntó María, y Thomas pudo escuchar el miedo en su voz. «Siempre voy a volver», dijo Thomas, arrodillándose para estar a su altura. «Te lo prometo». Mientras cabalgaba por la propiedad, Thomas encontró evidencia de que María tenía razón. Había huellas de cascos en varios lugares, marcas de al menos una docena de caballos que habían estado moviéndose alrededor del rancho durante la noche. Quien había estado allí había sido cuidadoso de no acercarse demasiado a la casa, pero claramente habían estado estudiando el lugar.
Thomas siguió las huellas hasta el borde de su propiedad, donde encontró algo que lo hizo detener su caballo bruscamente. En la cerca había un pedazo de papel clavado con un cuchillo. Con manos temblorosas, Thomas tomó el papel y lo desdobló. El mensaje era corto y directo. Entrega a la niña o enfrenta las consecuencias. Tienes hasta mañana al amanecer. No estaba firmado, pero Thomas sabía de quién venía. Whitmore había escalado de amenazas veladas a ultimátums directos. Thomas arrugó el papel y lo guardó en su bolsillo. Había esperado tener más tiempo, pero era claro que Whitmore no tenía intención de esperar. Thomas tendría que tomar una decisión: huir con María o quedarse y luchar. Mientras cabalgaba de regreso a la casa, Thomas no se dio cuenta de que estaba siendo observado. En una cresta rocosa a 1 milla de distancia, don Alejandro Vázquez estaba mirando a través de unos binoculares, estudiando al hombre que había salvado a su nieta. «Es un buen hombre», dijo Pedro, que estaba de pie junto a él, «pero no puede enfrentar a Whitmore solo». «No estará solo», dijo don Alejandro bajando los binoculares. «¿Cuántos hombres han llegado?» 42 hasta ahora, respondió Pedro. «Más están llegando cada hora». Don Alejandro asintió. En las últimas 24 horas, su red había funcionado mejor de lo que había esperado. Hombres de toda la región habían dejado sus trabajos y familias para venir a ayudar. Algunos eran mexicanos que habían sido maltratados por Whitmore y sus asociados. Otros eran americanos que habían sido intimidados o arruinados por las tácticas despiadadas del banquero. «¿Y las armas?», preguntó don Alejandro. «Suficientes para un pequeño ejército», dijo Pedro con una sonrisa grim. «Parece que muchos hombres han estado esperando una oportunidad de enfrentar a Whitmore». Don Alejandro volvió a levantar los binoculares, observando mientras Thomas se acercaba a la casa. Podía ver la tensión en los hombros del hombre, la forma en que miraba constantemente alrededor buscando amenazas. «Necesita saber que no está solo», dijo don Alejandro. «Pero también necesita saber quiénes somos. No queremos asustarlo». «¿Quiere que vaya a hablar con él?», preguntó Pedro. Don Alejandro consideró la opción. Era arriesgado revelar su presencia prematuramente, pero Thomas necesitaba saber que tenía aliados. «Sí», dijo finalmente, «pero ve solo. Y dile que don Alejandro Vázquez quiere hablar con él». Pedro asintió y se dirigió hacia su caballo. «¿Y si no quiere venir?». «Vendrá», dijo don Alejandro con confianza. «Cuando sepa que soy el abuelo de María, vendrá». Mientras tanto, Thomas había llegado a la casa y encontró a María exactamente donde la había dejado, mirando por la ventana. Pero algo había cambiado. La niña parecía más tensa, más asustada. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó Thomas. «Vino un hombre», dijo María, su voz apenas un susurro. «Un hombre del pueblo preguntó por ti». Thomas sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué hombre? ¿Qué aspecto tenía?». «Era grande», dijo María. «Tenía una estrella en la camisa». «El sheriff». Thomas maldijo en silencio. Whitmore había involucrado a las autoridades locales tal como había amenazado. «¿Qué dijo?», preguntó Thomas. «Dijo que volvería», respondió María. «Dijo que tenía preguntas sobre mí». Thomas se arrodilló frente a María tomando sus manos. «María, escúchame. Pase lo que pase, no importa lo que la gente diga, tú eres mi hija, ¿entiendes? Legalmente, moralmente, en todos los sentidos que importan, tú eres mi hija». María asintió, pero Thomas pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. «¿Van a separarme de ti?». «No», dijo Thomas con fiereza. «No van a separarnos, te lo prometo». En ese momento, escucharon el sonido de un caballo acercándose. Thomas se tensó inmediatamente, pero cuando miró por la ventana, vio a un hombre mayor mexicano montando lentamente hacia la casa. El hombre tenía las manos visiblemente vacías y se movía de manera no amenazante. «Quédate aquí», le dijo Thomas a María y salió al porche con su rifle. «Señor McAllister», gritó el hombre deteniéndose a una distancia segura. «Sí», respondió Thomas, manteniendo el rifle listo, pero no apuntando directamente. «Mi nombre es Pedro Hernández», dijo el hombre. «Vengo con un mensaje de don Alejandro Vázquez». Thomas sintió que su respiración se detenía. Había escuchado ese nombre antes, pero se suponía que don Alejandro había muerto en la epidemia. «Don Alejandro está muerto»,
dijo Tomás. Pedro sonrió. Eso es lo que la gente cree. Pero don Alejandro está muy vivo y quiere hablar con usted sobre su nieta. ¿Su nieta? Tomás sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. María Esperanza Vázquez, dijo Pedro. La niña que usted salvó. Es la nieta de don Alejandro. Tomás se aferró al poste del porche. Todo de repente tenía sentido. El apellido familiar, la forma en que María había hablado de su familia, la sensación de que había algo más en la historia. ¿Dónde está?, preguntó Tomás. En las montañas, respondió Pedro, pero vendrá aquí si usted está dispuesto a hablar. Tiene algo importante que decirle. Tomás consideró sus opciones. Podía ser una trampa, pero algo en la forma en que Pedro hablaba le decía que era genuino. Y si don Alejandro era realmente el abuelo de María, dígale que venga, dijo Tomás, pero que venga solo. Pedro asintió. Lo haré, pero señor McAllister, ¿sí? Don Alejandro no vendrá solo porque no puede. Hay hombres en las montañas, muchos hombres, y todos han venido por usted. ¿Por mí? Tomás frunció el ceño. ¿Por qué? Porque usted hizo algo que pocos hombres harían, dijo Pedro. Protegió a una niña mexicana cuando todo el mundo la rechazó, y don Alejandro no olvida las deudas. Con eso, Pedro giró su caballo y se alejó, dejando a Tomás con más preguntas que respuestas. Tomás regresó a la casa y encontró a María esperándolo con ojos enormes y esperanzados. ¿Escuchaste?, preguntó Tomás. María asintió. ¿Es verdad? ¿Mi abuelo está vivo? Eso parece, dijo Tomás, sentándose pesadamente en una silla. ¿Sabías que él podría estar vivo? María negó con la cabeza. Mamá dijo que había muerto en la fiebre, pero se detuvo como si recordara algo. ¿Pero qué? Pero papá dijo algo extraño antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, que tratara de llegar a las montañas, que buscara a los hombres que cuidan a nuestra gente. Tomás sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Pensé que era delirio de la fiebre, dijo María con tristeza. Pensé que todo el mundo había muerto. Una hora después, Tomás vio una nube de polvo en el horizonte. Pero no era un hombre solo. Era un grupo de jinetes, al menos 20, moviéndose en formación organizada hacia el rancho. Tomás preparó su rifle y se colocó en el porche, con María escondida detrás de él. Pero cuando los jinetes se acercaron lo suficiente como para verlos claramente, Tomás se dio cuenta de que no venían como atacantes. Venían como una escolta. En el centro del grupo cabalgaba un hombre que claramente era el líder. Era alto y distinguido, con cabello plateado y un bigote bien cuidado. Vestía ropa de cuero de buena calidad y montaba un caballo magnífico. Pero lo que más impresionó a Tomás fue la dignidad en su porte. Este era un hombre acostumbrado a liderar, acostumbrado a ser respetado. El grupo se detuvo a 50 yardas de la casa y el líder se adelantó solo, tal como había prometido Pedro. «Señor McAllister». Su voz era profunda y cultured, con un ligero acento mexicano. «Sí», respondió Tomás, bajando el rifle pero manteniéndolo listo. «Soy Alejandro Vázquez», dijo el hombre, desmontando de su caballo. «Creo que usted tiene algo que me pertenece». Tomás sintió a María moverse detrás de él. «¿Abuelo?», susurró. Don Alejandro sonrió y su rostro se transformó completamente. «Sí, mi nieta, soy yo». María salió corriendo del porche y se arrojó a los brazos de su abuelo. Tomás observó la reunión con emociones mezcladas. Por un lado, estaba feliz de que María tuviera familia. Por otro lado, tenía miedo de lo que esto significara para su nueva relación con la niña. Don Alejandro abrazó a María durante un largo momento, susurrándole palabras en español que Tomás no entendía. Luego se acercó a Tomás, todavía con María en sus brazos. «Señor McAllister», dijo don Alejandro, «no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mi nieta». «No es necesario», dijo Tomás. «Cualquier persona decente habría hecho lo mismo». Don Alejandro negó con la cabeza. «No, señor, no cualquier persona. Usted arriesgó su reputación, su seguridad, su futuro por una niña que no conocía. Eso es extraordinario». Tomás no sabía qué responder. Miró a María, que estaba mirando entre él y su abuelo con una expresión confundida. «¿Qué pasa ahora?».
preguntó Thomas finalmente. Ahora, dijo don Alejandro, hablamos. Porque tengo una propuesta para usted, señor McAllister, una propuesta que podría cambiar todo. Mientras entraban en la casa, ninguno de ellos se dio cuenta de que habían estado siendo observados. En una colina distante, Harrison Whitmore estaba mirando a través de sus propios binoculares, y lo que vio lo llenó de rabia. ¿Cuántos hombres cuenta?, preguntó a su compañero. Al menos 50, respondió el hombre, tal vez más escondidos en las montañas. Whitmore bajó los binoculares. Entonces McAllister ha elegido su bando, y ha elegido el bando equivocado. ¿Qué hacemos?, preguntó su compañero. Vamos a recordarle a esta gente, dijo Whitmore con voz fría, que este es territorio americano, y que los americanos no toleran insurrecciones mexicanas. Se volvió hacia su caballo, pero se detuvo. Y manda un mensaje al coronel Davidson en Fort Union. Dile que tenemos una situación que podría requerir intervención militar. Mientras Whitmore cabalgaba hacia el pueblo, en la cocina de Thomas se estaba desarrollando una conversación que cambiaría todo. La situación es más compleja de lo que usted cree, estaba diciendo don Alejandro. Whitmore no es solo un banquero codicioso. Es parte de una red más grande que está tratando de despojar a todas las familias mexicanas de sus tierras. Ha estado usando la ley, la intimidación e incluso la violencia para conseguir lo que quiere. Thomas asintió. Lo sospeché. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Usted se ha convertido en un símbolo, dijo don Alejandro. Un americano que está dispuesto a desafiar el sistema para proteger a uno de los nuestros. Eso es peligroso para hombres como Whitmore. Entonces, ¿qué propone? Don Alejandro se inclinó hacia adelante. Propongo que trabajemos juntos. Usted tiene algo que yo necesito. Legitimidad legal. Yo tengo algo que usted necesita. Hombres dispuestos a luchar. Thomas miró a María, quien estaba escuchando atentamente. ¿Y María? María es libre de elegir, dijo don Alejandro, pero creo que ya ha elegido. ¿No es así, mi nieta? María miró entre los dos hombres. Quiero quedarme con papá Thomas, dijo finalmente, pero también quiero conocer a mi familia. Don Alejandro sonrió. Entonces así será. Pero señor McAllister, necesita saber que la batalla que se avecina no es solo sobre María, es sobre el futuro de esta región. Y necesita decidir si está dispuesto a luchar por la justicia o si preferirá rendirse ante la intimidación. Thomas no necesitó pensarlo mucho. Estoy dispuesto a luchar. Entonces, dijo don Alejandro, extendiendo su mano, somos aliados. Thomas estrechó la mano, sintiendo que había cruzado una línea de la cual no habría vuelta atrás. Pero mirando a María, supo que había tomado la decisión correcta. Afuera el sol se estaba poniendo y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Pero en el horizonte, más nubes se estaban formando. La tormenta estaba llegando y todos lo sabían. El tercer día había terminado. Mañana, la batalla comenzaría en serio. El cuarto día amaneció con el sonido de caballos y el tintineo de armas. Thomas se despertó antes del alba, como había hecho durante los últimos 3 días, pero esta vez el aire estaba cargado de algo diferente. No era solo tensión, era expectativa, era el conocimiento de que hoy se decidiría todo. Se vistió rápidamente y salió al porche. La vista que lo saludó era extraordinaria. El campo alrededor de su rancho estaba lleno de hombres, mexicanos, americanos, algunos que parecían ser nativos americanos, todos armados y organizados en grupos pequeños. Don Alejandro había dicho que tenía hombres, pero Thomas no había imaginado esto. Impresionante, ¿no? La voz de don Alejandro vino desde el lado del porche, donde el hombre mayor estaba de pie con una taza de café mirando a sus fuerzas. ¿Cuántos?, preguntó Thomas. 120, respondió don Alejandro con orgullo. Hombres de docenas de millas alrededor. Todos han venido porque escucharon que un hombre bueno necesitaba ayuda. Thomas se sintió abrumado. No merezco esto. Eso es exactamente por lo que lo merece, dijo don Alejandro. Los hombres buenos rara vez creen que merecen las cosas buenas. En ese momento, María salió de la casa ya vestida y lista para el día. Había dormido en la casa, en su habitación, mientras don Alejandro había dormido en el granero con algunos de sus hombres.
La niña había pasado la noche anterior hablando con su abuelo, reconectándose con una parte de su familia que había creído perdida para siempre. «Buenos días, papá Thomas», dijo María, abrazándolo. «Buenos días, abuelo». Thomas sintió una calidez en su pecho al escuchar esas palabras. Papá Thomas. Incluso con su abuelo presente, María todavía lo veía como su padre. Eso significaba más para él de lo que podía expresar. «Buenos días, pequeña», dijo levantándola para abrazarla. «¿Dormiste bien?» «Sí», dijo María, «pero tuve sueños». «¿Qué tipo de sueños?», preguntó don Alejandro acercándose. «Soñé que había una gran batalla», dijo María, «pero al final todos estábamos juntos, como una familia grande». Thomas y don Alejandro intercambiaron miradas. Los niños a veces tenían una forma de ver las cosas que los adultos no podían. «Tal vez», dijo don Alejandro gentilmente, «tu sueño se haga realidad». En ese momento, uno de los vigías gritó desde su posición en la colina. Jinetes acercándose desde el pueblo. ¡Muchos jinetes! Thomas tomó sus binoculares y miró hacia el horizonte. Una nube de polvo se alzaba en la distancia y gradualmente pudo distinguir figuras montadas. Era un grupo grande, al menos 50 hombres, moviéndose en formación militar hacia el rancho. «Whitmore», murmuró Thomas. «Y ha traído amigos», añadió don Alejandro, tomando sus propios binoculares. «Veo uniformes. Ha involucrado al ejército». Thomas sintió un nudo en el estómago. Una cosa era enfrentar a Whitmore y sus matones contratados. Otra muy diferente era enfrentar a soldados del ejército estadounidense. «María», dijo Thomas arrodillándose frente a ella, «necesito que vayas adentro y te quedes allí, sin importar lo que escuches. ¿Puedes hacer eso por mí?» María asintió, pero Thomas pudo ver miedo en sus ojos. «¿Van a lastimarte?» «No van a lastimarme», dijo Thomas, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Tu abuelo y yo nos aseguraremos de eso». Don Alejandro se acercó y puso una mano en el hombro de Thomas. «Es hora de prepararnos. Pero recuerde, queremos resolver esto sin violencia si es posible. No somos los agresores aquí». Los siguientes minutos fueron una actividad frenética de preparación. Los hombres de don Alejandro se posicionaron estratégicamente alrededor del rancho, algunos en el granero, otros detrás de cercas y edificios. No estaban escondidos, pero tampoco estaban siendo provocativos. Era una demostración de fuerza, no una declaración de guerra. Thomas y don Alejandro se pararon en el porche claramente visibles, esperando a que llegara la delegación de Whitmore. Thomas tenía su rifle, pero lo mantenía bajo, no amenazante. Don Alejandro estaba desarmado, al menos visiblemente. La fuerza de Whitmore se detuvo a 100 yardas de la casa. Thomas pudo ver que había traído no solo a sus propios hombres, sino también a una docena de soldados de caballería y al sheriff del condado. Al frente del grupo estaba el propio Whitmore, montando un caballo negro magnífico, vestido como si fuera a una reunión de negocios en lugar de a una confrontación potencialmente violenta. Whitmore se adelantó, acompañado por el sheriff y un oficial del ejército que Thomas no reconocía. Se detuvieron a 50 pies del porche. «Thomas», gritó Whitmore, «veo que has decidido resistir la ley». «No estoy resistiendo la ley», respondió Thomas. «Estoy protegiendo a mi familia». «Tu familia», se rió Whitmore. «Un hombre soltero y una niña vagabunda no constituyen una familia». «Esta niña», interrumpió don Alejandro dando un paso adelante, «es mi nieta, y este hombre es ahora parte de mi familia también». El oficial del ejército, un coronel por sus insignias, entrecerró los ojos. «¿Y usted es?» «Soy Alejandro Vázquez», dijo don Alejandro con dignidad, «y estos hombres están aquí pacíficamente, como es nuestro derecho». «Alejandro Vázquez está muerto», dijo Whitmore rápidamente. «Murió en la epidemia». «Como pueden ver», dijo don Alejandro con una ligera sonrisa, «los reportes de mi muerte fueron muy exagerados». El coronel miró entre Whitmore y don Alejandro, claramente confundido sobre qué estaba pasando exactamente. «Señor Whitmore me dijo que había una insurrección mexicana en desarrollo». «No hay insurrección», dijo don Alejandro calmadamente. «Solo hombres protegiendo a una familia». «Tassia Omar, una familia ilegal», insistió Whitmore. «Thomas McAllister no tiene derecho legal para cuidar de esa niña».
¿Según qué ley?, preguntó Thomas. Whitmore sonrió triunfantemente. Según la ley territorial que establece que los menores deben ser colocados con familias de antecedentes similares. Una niña mexicana debe ser cuidada por una familia mexicana. Yo soy su familia mexicana, dijo don Alejandro, y he dado mi consentimiento para que el señor McAllister la cuide. Usted no tiene autoridad legal, dijo Whitmore. Usted es un fugitivo de la justicia. ¿Fugitivo de qué justicia?, preguntó don Alejandro, su voz manteniéndose calmada, pero con un tono de acero. ¿De las órdenes de arresto falsas que usted fabricó para apoderarse de mi tierra? El coronel se veía cada vez más incómodo. Señores, claramente hay asuntos legales complejos aquí que están más allá de mi jurisdicción militar. No hay nada complejo aquí, dijo Whitmore con irritación. Es simple. La ley establece, interrumpió una nueva voz, que los niños deben ser colocados en los mejores intereses del menor. Todos se volvieron para ver de dónde venía la voz. Un hombre mayor con traje negro y una Biblia en la mano se acercaba a caballo. Era el reverendo Samuel Morrison, el pastor de la iglesia local y también el juez de paz del condado. «Reverendo Morrison», dijo Whitmore, claramente sorprendido e irritado. «¿Qué está haciendo aquí?» «Escuché que había una disputa sobre el bienestar de una niña», dijo el reverendo Morrison, desmontando de su caballo. «Como juez de paz, es mi deber asegurarme de que la justicia se haga apropiadamente». Thomas sintió una chispa de esperanza. El reverendo Morrison tenía reputación de ser un hombre justo y había sido crítico de algunas de las tácticas de Whitmore en el pasado. «Reverendo», dijo Thomas, «me alegra verlo». «Señor McAllister», asintió el reverendo. Luego miró alrededor, tomando nota de todos los hombres armados. «Parece que esto se ha convertido en algo más grande de lo que debería ser». «Es una insurrección», insistió Whitmore. «Estos mexicanos están desafiando la autoridad territorial». «Veo a hombres ejerciendo su derecho a reunirse pacíficamente», dijo el reverendo Morrison. «No veo ninguna insurrección». Se acercó al porche. «Señor McAllister, entiendo que usted ha tomado bajo su cuidado a una niña huérfana. ¿Es correcto?» «Sí, reverendo», dijo Thomas. «Se llama María Esperanza Vázquez. Perdió a sus padres en la epidemia y la encontré en mi granero, hambrienta y asustada. ¿Y usted la ha estado cuidando desde entonces?» «Sí, señor. Le he dado comida, refugio y un hogar». El reverendo Morrison asintió. «¿Y usted, señor?» «Don Alejandro Vázquez», se presentó. «Soy el abuelo de la niña». «¿Y usted aprueba este arreglo?» «Completamente», dijo don Alejandro. «El señor McAllister ha mostrado más bondad y amor hacia mi nieta de lo que podría haber esperado. Estaría honrado de tenerlo como parte de nuestra familia». El reverendo Morrison se volvió hacia Whitmore. «¿Y cuál es exactamente su objeción a este arreglo, señor Whitmore?» Whitmore se veía cada vez más frustrado. Es impropio. Un hombre soltero cuidando de una niña mexicana. No está bien». «¿Según quién?», preguntó el reverendo Morrison. «¿Según la ley o según sus propios prejuicios?» «Según la decencia común», dijo Whitmore con vehemencia. «Estos mexicanos no pertenecen aquí. Necesitamos mantener separadas las razas». «Señor Whitmore», dijo el reverendo Morrison con voz grave, «eso es exactamente el tipo de pensamiento que Cristo habría condenado. No hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». «¿Está citando la Biblia para defender esta abominación?», sputtered Whitmore. «Estoy citando la Biblia para defender la bondad humana básica», dijo el reverendo Morrison firmemente, «y veo mucha más bondad cristiana en el acto del señor McAllister de cuidar de una niña huérfana que en su actitud hacia ella». En ese momento la puerta de la casa se abrió y María salió. Thomas había esperado que se quedara adentro, pero evidentemente había estado escuchando y había decidido que necesitaba participar. «María», dijo Thomas, «te dije que te quedaras adentro». «Lo sé», dijo María acercándose a él, «pero pensé que debería hablar». Se volvió hacia el grupo de hombres montados. «Mi nombre es María Esperanza Vázquez», dijo con una voz clara y fuerte que velía su edad. «Tengo 8 años.
Mis padres murieron de fiebre amarilla hace 2 semanas. Su voz temblaba ligeramente, pero continuó. Después de que murieron, no tenía dónde ir. La gente del pueblo me echó porque tenían miedo de que yo también estuviera enferma. Dormí en graneros y comí bayas y agua de charcos durante días. Thomas sintió lágrimas formar en sus ojos al escuchar a María describir su ordeal. Entonces encontré el granero del señor Thomas, continuó María. Estaba asustada y hambrienta, y muy sola. Y él no me echó. Me dio comida y me dejó dormir en una cama real y me dijo que nunca más tendría que dormir sola. Ahora había lágrimas rodando por las mejillas de María, pero su voz se mantuvo fuerte. Él me llamó su hija. Nadie más quería cuidarme, pero él dijo que era su hija. Se volvió hacia Whitmore. ¿Por qué quiere separarme de mi papá? ¿Por qué no puedo estar con la persona que me ama? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso, algunos de los hombres de Whitmore se veían incómodos. El coronel se veía especialmente perturbado. Finalmente, el reverendo Morrison habló. Señor Whitmore, he escuchado suficiente. Como juez de paz de este condado, declaro que no veo ninguna razón legal o moral para separar a esta niña del hombre que la ha estado cuidando amorosamente. No puede hacer eso, explotó Whitmore. Hay leyes. Sí, las hay, acordó el reverendo Morrison. Leyes que dicen que el bienestar del niño es lo primero, y es claro para cualquiera con ojos que María está floreciendo bajo el cuidado del señor McAllister. Se volvió hacia el coronel. Coronel, creo que ha sido traído aquí bajo falsas pretensiones. No hay insurrección aquí. Solo una familia defendiéndose contra intimidación injusta. El coronel miró alrededor del grupo, tomando nota de los rostros determinados pero pacíficos de los hombres de don Alejandro. Tiene razón, dijo finalmente. Esto es un asunto civil, no militar. Se volvió hacia Whitmore. Señor Whitmore, retiraré mis hombres inmediatamente. No puede hacer eso, gritó Whitmore. Estos mexicanos están armados, son una amenaza. Son ciudadanos estadounidenses ejerciendo su derecho a defenderse, dijo el coronel firmemente. Y francamente, señor Whitmore, después de lo que acabo de escuchar, no estoy seguro de que usted sea la víctima aquí. Whitmore se veía desesperado. Su plan se estaba desmoronando ante sus ojos. «Esto no terminará aquí», gritó. «Tengo influencia, tengo conexiones». «Señor Whitmore», dijo don Alejandro dando un paso adelante, «creo que es hora de que hablemos sobre sus conexiones». Sacó un paquete de papeles de su chaqueta. «Verá, durante mi tiempo muerto, he estado muy ocupado investigando sus actividades comerciales y he descubierto algunas cosas muy interesantes». Whitmore palideció. ¿Qué es eso? Estas, dijo don Alejandro, son copias de documentos que muestran cómo usted ha estado usando tácticas ilegales para apoderarse de propiedades mexicanas. Fraude hipotecario, falsificación de documentos, soborno de oficiales. Quite una lista. Eso es imposible, sputtered Whitmore. Esos documentos están seguros en mí. Se detuvo, dándose cuenta de que acababa de admitir que sabía de qué documentos estaba hablando don Alejandro. ¿En su caja fuerte?, terminó don Alejandro con una sonrisa. Sí, tengo amigos en lugares interesantes. Se volvió hacia el reverendo Morrison. Reverendo, creo que estos documentos serían de gran interés para las autoridades territoriales apropiadas, y tal vez para el fiscal federal también. Whitmore se veía como un hombre que veía su mundo colapsar. Ustedes no pueden probar nada. En realidad, dijo una nueva voz, sí podemos. Todos se volvieron para ver a otro grupo de jinetes acercándose. Pero estos no eran soldados o matones. Eran hombres de negocios del pueblo, liderados por el señor Henderson, que era el dueño de la tienda de productos y uno de los hombres más respetados de la comunidad. Señor Henderson, dijo Whitmore, con esperanza en su voz, gracias a Dios que está aquí. Ayúdeme a razonar con esta gente. Pero Henderson no se veía como si hubiera venido a ayudar a Whitmore. Se veía grim y determinado. Harrison, dijo Henderson, hemos venido a hablar contigo sobre algunas irregularidades en los libros del banco. Whitmore se puso rígido. ¿Qué irregularidades? Parece, dijo Henderson,
que has estado manipulando las hipotecas para forzar ejecuciones hipotecarias ilegales, y no solo de propiedades mexicanas, también de algunas propiedades americanas. Eso es ridículo, dijo Whitmore, pero su voz carecía de convicción. ¿Es ridículo que la hipoteca de Thomas estuviera programada para ser ejecutada mañana, a pesar de que él está al día con todos sus pagos?, preguntó Henderson. Thomas se sorprendió. ¿Qué? Revisamos los registros, Thomas, dijo Henderson. Whitmore había falsificado documentos para hacer que pareciera que debías 3 meses de pagos. Iba a ejecutar tu hipoteca y reclamar tu rancho para él mismo. Thomas sintió una furia fría quemar en su pecho. Todo había sido un plan. Whitmore no había estado tratando de separar a Thomas de María por principio. Lo había estado haciendo para apoderarse de su rancho. Harrison Whitmore, dijo el Reverend Morrison con voz grave, como juez de paz de este condado, lo arresto por fraude, falsificación e intento de robo. No pueden arrestarme, gritó Whitmore. Soy el hombre más poderoso de este condado. No, dijo don Alejandro calmadamente. Ya no. En ese momento, los hombres de Whitmore comenzaron a alejarse silenciosamente. Se habían dado cuenta de que habían estado trabajando para el lado equivocado y no querían ser asociados con las actividades ilegales de su jefe. El sheriff, que había estado curiosamente silencioso durante todo el intercambio, finalmente habló. Whitmore, será mejor que vengas pacíficamente. No quieres hacer esto más difícil de lo que ya es. Whitmore miró alrededor, viendo que todos sus aliados lo habían abandonado. Su imperio de intimidación y corrupción se había derrumbado en una sola mañana. Esto no puede estar pasando, murmuró. Está pasando, dijo Thomas, acercándose a él. Y está pasando porque decidiste atacar a una niña inocente. Si hubieras dejado a María en paz, tal vez podrías haber continuado con tus esquemas por años más, pero atacaste a la cosa equivocada. Whitmore fue llevado por el sheriff, y sus asociados restantes se dispersaron rápidamente. El coronel ordenó a sus soldados que se retiraran, disculpándose con Thomas por el malentendido. Cuando todo el drama se había calmado, Thomas se encontró de pie en su porche con María y don Alejandro, rodeados por más de 100 hombres que habían venido a defender a una familia que habían conocido por menos de una semana. Bueno, dijo don Alejandro, creo que el sueño de María se hizo realidad. Todos estamos juntos como una familia grande. Thomas miró alrededor a todos los rostros, mexicanos y americanos, jóvenes y viejos, todos unidos por la creencia de que la familia y la justicia valían la pena defender. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Thomas. Ahora, dijo don Alejandro, empezamos de nuevo, juntos. En las semanas que siguieron, muchas cosas cambiaron en Esperanza Springs. Harrison Whitmore fue enviado a la prisión territorial, y sus activos fueron utilizados para compensar a las familias que había defraudado. Las familias mexicanas que habían sido forzadas de sus tierras recibieron reparaciones y fueron capaces de regresar a sus hogares. Don Alejandro regresó de entre los muertos oficialmente y se convirtió en un líder comunitario respetado, trabajando para unir las comunidades mexicana y americana del pueblo. Thomas adoptó legalmente a María, con la bendición completa de don Alejandro, pero tal vez el cambio más importante fue en Thomas mismo. El hombre solitario y amargado que había encontrado a una niña llorando en su granero había descubierto algo que había perdido años atrás: propósito, familia y la comprensión de que la bondad, incluso los gestos más pequeños, puede cambiar el mundo. 6 meses después, en una tarde soleada de primavera, Thomas estaba sentado en su porche viendo a María jugar con algunos de los otros niños del pueblo. Don Alejandro estaba sentado a su lado, fumando una pipa y disfrutando del clima cálido. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó don Alejandro. ¿De qué?, preguntó Thomas. De todo. Del peligro que enfrentó, de los problemas que tuvo que pasar, de la forma en que su vida cambió completamente. Thomas consideró la pregunta mientras observaba a María reír con los otros niños. Ella había florecido en los últimos meses, ganando peso y confianza. Ya no era la niña aterrorizada que había encontrado en su granero. Era feliz, segura, amada. No, dijo Thomas finalmente. No me arrepiento de nada. ¿Sabe qué es lo extraño?
¿Qué? Durante años después de que perdí a mi familia, pensé que mi propósito en la vida había terminado. Pensé que no tenía nada más que dar, nada más que ofrecer. Pero resulta que todo lo que necesitaba era una niña pequeña llorando en un granero para recordarme quién era realmente. Don Alejandro asintió. A veces Dios pone ángeles en nuestro camino, pero a veces los ángeles se ven como niñas hambrientas que necesitan ayuda. María no era el ángel, dijo Tomás, fue la oportunidad de ser uno. En ese momento, María corrió hacia el porche, sus mejillas sonrosadas por el juego y sus ojos brillando de felicidad. «Papá Tomás, abuelo», gritó. «Señora Henderson dice que va a haber una fiesta en el pueblo la próxima semana. ¿Podemos ir?» «Por supuesto», dijo Tomás levantándola para abrazarla. «Podemos ir a donde quieras». María se acurrucó en sus brazos, completamente segura y contenta. «Te amo, papá Tomás». «Yo también te amo, pequeña», dijo Tomás, su voz un poco ronca con emoción. «Para siempre». Mientras el sol se ponía sobre Esperanza Springs, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Tomás se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando durante años sin saberlo. No solo había salvado a una niña lo había salvado a él. Y en una pequeña habitación que una vez había pertenecido a un niño llamado Sean, María Esperanza Vázquez McAllister se quedó dormida cada noche sabiendo que nunca más tendría que dormir sola. Tenía un papá que la amaba, un abuelo que la protegería y una comunidad entera que había aprendido que la familia no se trata de sangre o raza o origen, se trata de amor, sacrificio y la voluntad de defender lo que es correcto, y esa es la mayor redención de todas.